Y seguimos en este especial dominguero por Todo Noticias. Decíamos de nazis en Argentina. Ya pasamos por Misiones. Recuerden, para los que se perdieron el primer bloque, que se entran a tn.com.ar. Ahí van a poder ver todo el programa completo para que entiendan qué fue lo que pasó en el bloque anterior. Ahora vamos a repasar una historia quizá más conocida, pero no por eso menos sorprendente, que es el caso de Bariloche. Hablamos, por ejemplo, de torres vigías ubicadas a 3 kilómetros adentro del lago. Hablamos de búnkers militares que no figuran en ningún catastro, que fueron detonados durante la dictadura militar. En fin, son distintas construcciones que, si uno va repasando qué personas las habitaron, con quiénes se relacionaban, de parte de qué comunidades formaban, todo empieza a dar ciertos indicios que no solamente Priebke estuvo ahí, sino también Eichmann, otro gran jerarca nazi también capturado en la Argentina. Así que, hablando de esto, mucha gente empezó a despertar misterios alrededor del mundo y empezaron a llegar rusos, ucranianos, europeos, que habían escuchado lo que había sucedido en Bariloche en la época de posguerra y empezaron a venir a la Argentina para ver estos lugares, para ver qué era lo que habían hecho los nazis una vez que llegaron acá. A raíz de eso, por supuesto, estaban los vivos de siempre, que aprovecharon la oportunidad para armar un tour nazi por Bariloche. Así que si quieren ver de qué se trata, no hace falta que se vayan a Bariloche, aunque es muy lindo, si pueden hacerlo, háganlo. Si no, miren la siguiente nota. Einen jener einsamen Männer der Zeiten zu wissen, an denen sich nicht die Geschichte erprobt, sondern die selbst Geschichte machen. Estamos por la avenida Bustillo, llegando al centro de Bariloche, y vinimos hasta acá para recorrer la ciudad en busca de las distintas huellas que dejaron los nazis. Entre otras cosas que se pueden encontrar acá, hay búnkers militares, torre de vigilancia, e incluso vamos a visitar la supuesta casa que habitó Hitler después de la Segunda Guerra Mundial acá en Argentina. Y este es quizá uno de los misterios más grandes de todo el asunto nazi en Bariloche. Estamos en Villa Tacul, a 28 kilómetros de la ciudad, y lo que queda acá son las ruinas de un búnker militar que se construyó en 1946, llamativamente inmediatamente después de la guerra, y en 1955 lo detonó de la nada el ejército argentino. Hoy lo que quedan es esto, son las ruinas de un búnker que tienen una posición estratégica muy importante sobre la Huelva Pid, y también cientos y cientos de kilómetros para ver la panorámica de qué es lo que pasa en el lago. Lo que sabemos es que es una estructura ubicada en un lugar bastante particular, porque es frente al lago, que la estructura no se corresponde con una vivienda común, porque es una estructura muy grande, los hierros son muy grandes, el material es muy importante que se usó, con una zona subterránea también se llega a ver. No está registrada en el catastro de Bariloche, o sea que lo lógico, si eso hubiera sido algo, digamos, desde el punto de vista administrativo legal autorizado, debería estar en el catastro de Bariloche. Uno va al catastro de Bariloche, esa estructura no está. Lo otro enigmático es que el ejército lo dinamita en 1960, algo muy característico con algunas cuestiones relacionadas al pasado, que es esto de destruirlo, como ocurrió también en la isla Huemul. No hay explicación del ejército por qué se destruye ese lugar. Y los vecinos que sí lo asocian a la actividad de los nazis en esa época. Estamos en la calle 24 de septiembre, altura 167, y acá es donde era la casa de Erich Priebke, un Hauptführer nazi, un jerarca muy alto, que lo tuvieron acá en 1994. So 10 Italians had to die. Civilians? Well, civilians, they have been morally terrorists. But children were killed. No, not at all. 14-year-old boys were killed. No. ¿Recordás cómo fue la captura de Priebke? Sí, porque yo estaba con él. ¿Cómo es eso?
Yo estaba entrevistándolo a las 10 de la noche en su casa y en ese momento irrumpió la Policía Federal para capturarlo. Lo más interesante en ese momento, yo venía hablando con un octogenario sobre la guerra, sobre su actuación en la guerra y demás, pero cuando irrumpió la Policía Federal, él se cuadró militarmente, cambió absolutamente de actitud, dejó de ser un viejo de 80 años para ser un oficial de 40, saludó militarmente y dijo, bueno, estoy preparado, ¿qué tengo que hacer? ¿Vos desconocías que se trataba de un capitán o estabas al tanto? No, estaba al tanto y lo estaba entrevistando precisamente sobre su actuación en Roma y sobre lo que se lo acusaba, que era una matanza en Roma, en las fosas ardiatinas, hacia el final de la guerra. Esta solía ser su casa y ahora funciona en este lugar un centro de salud. Estamos en el barrio Belgrano y estamos llegando a la casa de Mariano Barilari. Él era una especie de hipnotista alemán muy conocido y en esta casa solían juntarse altos jerarcas nazis como Eichmann y su esposa Vera o el mismo José Mengele, que era el siniestro médico nazi. Y es esta misma casa que, si se fijan, tiene una construcción bávara o alpina muy parecida a la mansión de Obersalzberg, donde solía vivir Hitler. Sí, todos los vecinos antiguos de la zona coinciden que ahí había reuniones de los nazis en su momento, que era un lugar muy importante de reunión, incluyendo a Mengele, por ejemplo, que vivía ahí en el barrio Belgrano. Acá en ese espalda está el Club Andino Bariloche. Se fundó en 1931 y en su momento concentraba a toda la comunidad alemana. Y entre sus socios estaba Hans Ulrich Rubel, que era nada más y nada menos que el piloto favorito de Adolf Hitler. Que era la máxima estrella de la aviación de la Alemania nazi, el único que podía enfrentar a Hitler y discutirle de igual a igual, el único que tenía una condecoración especial de guerra, que fue la única persona que la tuvo en su pecho, puesta por el mismo Hitler, o sea, un personaje muy importante que va a ser designado en posguerra como el nuevo Führer por la ultraderecha alemana, teniendo prohibida su actividad en Alemania por su apología al nazismo y su actividad neonazi, ¿no? Bueno, esta persona que uno dice, bueno, es una de las máximas figuras de la Alemania nazi, era socio del Club Andino, entre otros. Por eso que ven ahí a mis espaldas es la famosa Torre del Vigía. La construcción en 1943 y está en un punto estratégico. Este es el final de la península de San Pedro. Está a 5 kilómetros de Yao Yao y le da una visión estratégica y muy panorámica de todo lo que pasa acá en el Nahuel Huapi. Se dice que desde ahí se avisaba a la casa donde habría vivido Hitler cuál era la actividad, qué era lo que estaba sucediendo acá en el lago. Entonces, si había algo extraño o algo sospechoso, se avisaba a la casa para que Hitler ya estuviera avisado. Y lo interesante es que hay testimonios muy posteriores a esa época, te estoy hablando de 1965 o 66, de personas que han visto en el interior de la torre las banderas con esvásticas colgadas, las banderas nazis, y reuniones de alemanes de esa época que todavía seguían usando ese lugar como centro de actividades. Esa que se ve allá atrás es la mansión de Inalco. Supuestamente es la casa en la que vivió Hitler cuando llegó a Argentina. Estamos en línea recta con la Torre Vigía, o sea, de la Torre Vigía se ve derecho hasta acá. No es una casa, es un complejo, son varias casas dispuestas en ese lugar, con usina para generar energía eléctrica y con materiales que no eran del lugar, o sea que fueron traídos en un sitio bastante inaccesible en esa época porque no había ruta, o sea que había que usar hidroaviones o había que usar barcos, con lo cual la inversión fue de una envergadura importante y el esfuerzo de construcción también. Así que es un complejo estratégicamente preparado para los nazis antes de que terminara la guerra y usado después que terminó la guerra en ese lugar. La casa tiene un cuidador. Se ve que hay una ventana abierta y hay una playa que es pública, pero ahora el acceso está restringido.
Quien va ahí va a poder ver una torre de seguridad, una de las que quedan, ubicadas en un acantilado de tipo militar, que no es común en una estancia patagónica, una zona que es el hangar de aviones, donde paraban los hidroaviones. Cuyas matrículas yo he estudiado y investigado. Los pilotos eran todos pilotos experimentados de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, características curiosas también, por ejemplo, se repite el patrón de vivienda interior que tenía Hitler en el Berghof, en su refugio alpino, respecto a ubicación de sus dormitorios, de sus salas de estar, de todas las dependencias secundarias de la casa. ¿Vos tenés pruebas concretas como para decirme no se suicidó y vino a la Argentina? Claro, generalmente uno invierte la pregunta, dice, ¿hay pruebas de que Hitler se suicidó? Entonces, al invertir la pregunta, que es lo que me hice yo para mi trabajo, uno se encuentra que no hay pruebas. La última evidencia era un cráneo que tenía, un pedazo de cráneo que tenían los rusos en los archivos federales de Moscú con un disparo. Hace un par de años se hizo un estudio de ADN, un equipo norteamericano lo hizo de esa pieza, y resulta tener ADN femenino, con lo cual, en principio, la única pieza que se corresponde con Hitler no es de un hombre, así que no es de Hitler. No hay evidencia forense, no hay pericia criminalística, no hay restos, no hay ninguna declaración de muerte oficial de Hitler, y el Estado alemán de posguerra lo va a declarar muerto a Hitler recién en 1955 en presunción de fallecimiento. O sea que entre el 45 y el 55, al menos para el Estado alemán, el estatus legal de Hitler es de una persona viva. Si uno se atiene a las pruebas encontradas en Argentina, hay una treintena de testigos que reportan que estuvieron con Hitler acá. Hay una desclasificación importante de documentos del FBI, de la CIA, de los servicios ingleses, reportando a un Hitler vivo en Argentina. Entonces, cuando uno suma los documentos más los testimonios, si tuviera que pesar lo que uno tiene como elementos de prueba para demostrar que escapó contra los que tiene respecto a que se suicidó, son apabullantes lo que dicen que Hitler escapó. Ahí veíamos cómo lógicamente todas las intrigas que despertó la relación entre los nazis y Bariloche generó alrededor de esto una suerte de nazi tour que todavía continúa, por si también les interesa. No está mal que lo hagan porque es lógico que estas cosas despierten interés. De hecho, la casa de Hitler, esta mansión que está ahí en Inalco, es muy sugestiva. Verdaderamente uno cuando está ahí empieza a sospechar, a pesar de que las sospechas nacen mínimamente de cosas como que la casa se parece mucho a la mansión de Berghof, que era la residencia preferida de Hitler en los Alpes bávaros, que también tiene las mismas construcciones, que nunca le da la luz. Eso, o sea, si vos vas a la mansión de Inalco, que es donde se dice que vivía Hitler, vas a ver que el sol nunca le da, y esto se dice que es por una enfermedad que en teoría tenía Hitler, que le dolía y le molestaba mucho la luz solar en su piel. Entonces, justamente por eso, en todas las hectáreas que componen la residencia esta, que no solamente es la mansión, sino los distintos lugares que tenían para la gente que trabajaba para supuestamente Hitler, están hechas exactamente igual que la mansión de Berghof. Bueno, todo es muy sugestivo. De hecho, para llegar hasta ahí tenés que hacer 1 hora de bote, como ustedes veían. Está ahí entre Bariloche y Villa Langostura, está a 80 kilómetros de Villa Langostura. Así que bueno, vamos a dejar de hablar de esto por un segundo porque se nos viene la última pausa. Quédense ahí porque tenemos una joya para el último bloque y es cómo llegaban algunos nazis en la Argentina. Pero para eso tienen que esperar. La pausa es corta y nos encontramos a la vuelta.